Les doy la bienvenida a este nuevo video en donde vamos a considerar la resolución 186-2024 del Ministerio de Justicia de la Nación, que en cumplimiento de la sentencia Álvarez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de marzo del 2023, puso en vigencia al artículo 358 del Código Procesal Penal Federal. En este caso, el Ministerio de Justicia, actuando como nuevo órgano de implementación del Código Procesal Penal Federal, según lo que dispuso el Decreto Necesidad de Urgencia 188 del 2024, en reemplazo de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación de este Código, que fue el órgano originalmente previsto, mediante esta resolución del 19 de junio del 2024, a través de dos artículos de esta norma, puso en vigencia este artículo 358. Mediante el primer artículo lo puso en vigencia para todas las jurisdicciones federales del territorio nacional, siendo que va inserto esta norma en el Código Lebene para esas jurisdicciones donde todavía no rige completo el Código Procesal Penal Federal, lo que hoy sucede en Salta y Jujuy desde 2019, desde este año 2024 en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario y próximamente en agosto en la jurisdicción de la Cámara Federal de Mendoza, que abarca las tres provincias del Cuyo. El artículo 2 hace lo propio respecto de la justicia nacional, aclarando que esto va a ser así mientras resulte de aplicación por parte de estos tribunales este Código Procesal Penal Federal. Y con esta norma vuelve a abrirse la discusión sobre si, en definitiva, la justicia nacional va a ser o no transferida al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo concreto es que, más allá de esta última discusión, este artículo 358 del Código Procesal Penal Federal lo que regula son los motivos por los cuales puede ser impugnada una sentencia condenatoria. Lo hace a través de múltiples incisos, siendo los dos más relevantes los los incisos E y F. El inciso E prevé que es motivo de impugnación de esa sentencia condenatoria si se hubiera omitido la valoración de prueba decisiva o si hubiese valorado prueba inexistente, y el inciso F si se hubiera erróneamente valorado una prueba o erróneamente determinado los hechos que sustentan la sentencia condenatoria y la pena. Después continúan otros incisos. El G es no haber observado las reglas relativas a correlación entre acusación y sentencia. Esto es violación al principio de congruencia. Y siguen otros supuestos, entre los cuales están no haber cumplido con los requisitos esenciales de la sentencia, que se dé un supuesto de revisión de sentencia condenatoria firme, o sea, un recurso de revisión, o si no se respetó cesura del debate. Esto es, en este Código Federal está dividido el juicio de culpabilidad, donde se lo declara inocente o culpable, y cuando se lo declara culpable, la cesura del debate, que es la discusión para la determinación judicial de la pena. Todos estos supuestos, entonces, hoy están en vigencia conforme a esta resolución del Ministerio de Justicia. Lo cierto es que con esta decisión, el Ministerio de Justicia siguió la estrategia que ya había inaugurado en 2019 la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación, que había ido poniendo en vigencia algunas normas del Código Federal insertas en el Código Lebene. Y entre ellas, en esa resolución 2 del año 19, de noviembre del 2019, puso en vigencia para todo el país al artículo 21 del Código Procesal Penal Federal, que justamente regula el derecho al recurso, señalando que toda persona tiene derecho a recurrir la sanción penal, esto es, la condena y la pena, que se le haya impuesto ante otro juez o tribunal, y ese tribunal superior va a tener facultades amplias para su revisión. Y con este concepto de facultades amplias para su revisión, el Código Procesal Penal Federal se pone en línea no solo con el artículo 358, sino con este mismo artículo 21, con el estándar interamericano que fijó el concepto de revisión integral. Así lo había hecho la Corte Interamericana en una sentencia de Costa Rica, contra Costa Rica, Herrera Ulloa, suscribiendo este concepto de revisión integral, que en realidad lo había tomado del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como órgano de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En varias comunicaciones, con anterioridad a Herrera Ulloa, ya había fijado este Comité de Derechos Humanos
este concepto de revisión integral. Así lo había hecho, por ejemplo, en dos comunicaciones respecto de España, Gómez Vázquez y Cineiro Fernández, que de hecho son citadas en Herrera Ulloa. Y a nivel interno, nuestra Corte Federal receta rápidamente el criterio de la Corte Interamericana de Herrera Ulloa en el fallo Casal, en 2005, que era un caso para la justicia federal, siendo que al año siguiente dicta el fallo Salto, diciendo que todo lo que había dicho en Casal respecto de la casación federal era aplicable a los tribunales superiores de provincia o a las cortes provinciales cuando actúan como órgano de casación. En concreto, lo que hay que tener presente es que esta implementación normativa gradual a la que acude el Ministerio de Justicia no ha sido espontánea, sino que fue simplemente en cumplimiento de una obligación impuesta por la Corte Interamericana en esta sentencia Álvarez versus Argentina del 24 de marzo del 2023. Es que en esa sentencia, en la parte dispositiva, como fórmula de reparación, como garantía de no repetición con vocación transformadora, en el punto dispositivo 7 justamente había ordenado la Corte Interamericana que Argentina, en el plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia, pusiera en vigencia este artículo 358 del Código Procesal Penal Federal a nivel federal. Con esto, el Ministerio de Justicia se pone a cumplir una obligación que le impuso la Corte Interamericana, y esto es digno de aplauso porque muestra una vocación del Estado argentino a respetar las decisiones de la Corte Interamericana. En rigor, en esta sentencia Álvarez de marzo del 2023, la República Argentina había sido demandada por varias violaciones a derechos humanos y en algunas de ellas aceptó la responsabilidad internacional. Justamente así lo hizo respecto de la violación al derecho al recurso del 82H. Y en este sentido, la Corte Interamericana, siguiendo otros precedentes, marca que reconoce, valora este reconocimiento de responsabilidad internacional de este allanamiento, pero señala que pese a que se ha allanado, no basta que la Corte tome nota de esa responsabilidad asumida por el Estado, sino que lo que debe hacer la Corte es confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la posición de las partes. Y cita así otros precedentes anteriores donde este es el estándar de la Corte Interamericana frente a los reconocimientos de los estados de responsabilidad internacional. Y con este norte, la Corte Interamericana se mete en el fondo respecto de la violación del 82H y en el párrafo 171, bueno, reconoce que Argentina avanzó en esta materia porque se está implementando el Código Procesal Penal Federal y porque ya está en vigencia el artículo 21 con esas facultades amplias de revisión. Esto que había hecho la Comisión Bicameral a través de la resolución 219 de poner en vigencia en todo el país, tanto para la justicia federal como la nacional, a este artículo 21. Después, en el párrafo 174, la Corte también señala que Argentina avanza porque dice que, en principio, el Estado argentino ha procedido a efectuar la adecuación normativa requerida mediante la aprobación de ese Código Procesal Penal Federal, específicamente en su artículo 358, que establece todos esos incisos que ya vimos, dos de los cuales se meten con cuestiones de hecho y prueba. Pero claro, la Corte Interamericana en este párrafo advierte que esa norma está pendiente de que cobre vigencia a nivel federal general, porque, como dije, solo está vigente en las provincias que ya tienen vigente este código. Y entonces allí, en este párrafo 174, anticipa lo que después ordena en ese punto dispositivo 7 que recién mencionamos, mandando entonces que en el plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia se ponga en el plano federal en vigencia este artículo 358. Con esto, la Corte Interamericana nos tiende un puente de plata porque el Estado argentino en rigor viene incumpliendo la obligación de modificar la legislación que le fue marcada en la sentencia Mendoza del 14 de mayo del 2013, 11 años incumpliendo esa obligación legal. En rigor,
Esa sentencia Mendoza no fue la única donde fue condenada Argentina respecto del derecho al recurso, también fue condenada respecto a la provincia de Mendoza en el caso Gorigoitía del 2019 y en el caso Valle Ambrosio del 2020. Y de hecho, este puente de plata que hoy nos termina de tender la Corte en Álvarez, ya lo había tendido en proceso de supervisión de esas tres sentencias, Mendoza, Gorigoitía y Valle Ambrosio, porque el 22 de septiembre del 2022 dicta una resolución donde nos marca cuál sería el camino y estaba este artículo 358 en danza. De hecho, esta resolución del 22 de septiembre de 2022, en la supervisión de estas tres sentencias, es también citada en el fallo Álvarez de la Corte Interamericana en los párrafos 172 y 173. Vamos a ver qué han sido los motivos por los cuales Argentina es condenada en estas tres sentencias: Mendoza, Gorigoitía y Valle Ambrosio. Mendoza es un caso del 2013, donde la Corte Interamericana declara la responsabilidad internacional de Argentina por casos donde habían sido condenados personas, en realidad menores, en un caso del Código de Mendoza y en un caso del Código Procesal de la Nación. Justamente en el caso del Código Procesal de la Nación, uno de los imputados era Mendoza, que, o casualidad, es un coprocesado de Álvarez, el que ahora, en 2023, la Corte Interamericana también nos condena. Después, en el caso Gorigoitía, era también un caso de la provincia de Mendoza, pero respecto del Código Nuevo. Y finalmente, en Valle Ambrosio, era un caso respecto del Código Cordobés. Todas estas normas tenían una redacción análoga al 456 del Código Levene, donde se incorporó el recurso de casación en el ámbito nacional, y dejaban esta norma regulando ese recurso de casación como exclusivamente un recurso de derecho, donde no podían discutirse cuestiones de hecho y prueba. Precisamente como esa es la regulación tradicional del recurso de casación, en estas tres sentencias la Corte Interamericana señala que como no permiten la revisión de cuestiones fácticas y o probatorias por un tribunal superior, entonces la República Argentina, a través de sus jurisdicciones en materia procesal, estaba obligada a modificar la legislación interna. Así lo dicen estos tres puntos dispositivos de estas tres sentencias, donde simplemente nos dice que adecuemos la regulación normativa interna a los estándares del sistema interamericano, sin especificarnos el modo en que tenemos que hacerlo. Pero ya nos marca esa responsabilidad internacional y esa obligación de modificar la legislación. La única que lo hizo plenamente fue Córdoba con Valle Ambrosio. De todas maneras, en Valle Ambrosio, en la litigación que hace el Estado argentino con la pretensión de ser absuelta, se había alegado el fallo Casal como un avance. Sin embargo, la Corte Interamericana reconoce que se invocó el fallo Casal, pero no demostró el Estado argentino prueba suficiente para acreditar que a raíz de Casal, la práctica forense, la práctica judicial interna, en la actualidad, por lo menos para el 2020, bueno, había adecuado sus prácticas al estándar de revisión integral. Y entonces nos condena. Ahora, frente a esta condena, Córdoba, manteniendo su liderazgo con la Escuela Procesal de Córdoba, reacciona muy rápidamente porque esta sentencia es de julio del 2020 y para marzo del 2021 la regulación cordobesa ya estaba adecuada. Y lo hizo a través de la modificación de dos normas de su código. Por un lado, el 468, que entre los motivos para impugnar una sentencia condenatoria, marcó que si se trata justamente de una sentencia condenatoria, uno de los motivos podrá ser
el vicio en la fundamentación probatoria, sea en la selección, en la valoración o asignación del mérito convictivo de pruebas de carácter decisivo, o cuando las pruebas no acreditaren indudablemente la existencia del hecho y la participación culpable del condenado en el mismo. Y también hace una reforma con la misma finalidad de adecuación a través del 474 respecto de los requisitos de admisibilidad del recurso, donde marcan que cuando el que recurre es el imputado contra la sentencia condenatoria, lo único que hay que respetar es la temporalidad del plazo. Las otras exigencias formales no causan inadmisibilidad. Y en esto va en línea con justamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que no solo hablan de revisión integral, sino que hablan de un recurso sencillo, sin excesivas formalidades. Y entonces, con estas dos normas, Córdoba rápidamente se puso en sintonía con las exigencias de la Corte Interamericana. Y esto la Corte Interamericana lo reconoce en esta resolución que recién mencionábamos del 2 de septiembre del 2022, donde supervisa las tres sentencias. Respecto de Valle Ambrosio, para la provincia de Córdoba, señala de que ya está cumplida la manda y en este sentido declara que la República Argentina ya le dio satisfacción a la manda esa que le había impuesto. Pero respecto de Mendoza, marca que todavía está en falta y va a continuar el proceso de supervisión, tanto para los casos de las sentencias de Mendoza y Goicoechea en lo que a Mendoza respecta. Finalmente, respecto del Código Levene, la Justicia Nacional y Federal, en orden a lo que mandó en la misma sentencia Mendoza, la Corte Interamericana, bueno, es complaciente y nos dice que estamos a medias con el cumplimiento de la manda para la Justicia Nacional y Federal de Mendoza. Y así lo dice en el punto segundo de esta resolución de supervisión. Dice, el Estado ha dado cumplimiento parcial a la medida relativa de adecuar la legislación del proceso penal de la nación a los estándares convencionales. Y eso es así porque Argentina ha incluido la normativa pertinente a través de la aprobación del nuevo Código Procesal Penal Federal. Pero ahí nos marcaba un déficit, que es que se encuentra pendiente que el artículo de dicho código que regula las causales para recurrir el fallo penal condenatorio ante un juez o tribunal superior, o sea, el artículo 358, sea puesto en vigencia en la mayoría de las jurisdicciones y a nivel nacional. En la mayoría de las jurisdicciones federales y a nivel nacional. Allí es donde nos estaba tendiendo ya el puente de plata, diciendo pongan en vigencia el artículo 358. Pero como no lo hicimos, finalmente en Álvarez, en 2023, marzo del 2023, ajusta la Corte Interamericana y directamente nos manda a poner en vigencia el código. Claro que en esta resolución del 2022 nos hablaba de jurisdicciones federales y a nivel nacional, siendo que en la sentencia de Álvarez, en el punto dispositivo 7, bueno, ya nos obliga directamente a poner en vigencia el 358, pero solo a nivel federal, no habla de la justicia nacional. Y esto va en sintonía con lo que recién mencionábamos del párrafo 174. Ahora, la resolución del Ministerio de Justicia de la Nación cumple con esta obligación porque pone en vigencia para toda la justicia federal a este artículo 358, pero también lo hace para la justicia nacional, que no era obligación impuesta por la Corte Interamericana en el punto 7 de Álvarez, pero sí se lo mencionaba como en el marco de la resolución de supervisión de la sentencia Mendoza. La que sí todavía está en falta es la provincia de Mendoza, que no ha cumplido con la modificación de su legislación interna. Pero la propia Corte Interamericana aclara de que si no se adecuaran las normativas, de todas maneras, los tribunales y los órganos de justicia tienen que cumplir con el estándar fijado por la Corte Interamericana
de la mano del Instituto del Control de Convencionalidad. En Álvarez, en el párrafo 175, dice que sin perjuicio de lo anterior, esto es, si no se cumple con la obligación, que la verdad que Argentina venía siendo bastante remolona para ello, la Corte Interamericana reitera que las distintas autoridades estatales, incluidos jueces y órganos vinculados a la Administración de Justicia, están obligados a ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención. Eso dentro de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Agrega que en esta tarea las autoridades internas deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana como intérprete última de la Convención. Este es el sentido, este es el contenido del control de convencionalidad. No solo hay que fijarse en las normas, sino hay que fijarse en la jurisprudencia de la Corte Interamericana que interpreta esas normas. Y esa es la interpretación que se le deben dar desde los tribunales nacionales internos y lo deben hacer de oficio. En Álvarez, este párrafo 175 continúa diciendo, de esa cuenta, con independencia de la puesta en vigencia del 358, anticipándose de que si Argentina no cumplía con ello, igual los tribunales debían aplicar el estándar de revisión integral, resulta imperativo entonces que las autoridades competentes para conocer y decidir las impugnaciones en el orden penal ajusten su interpretación normativa a los principios establecidos en la jurisprudencia interamericana con relación a la necesidad de garantizar una revisión amplia del fallo cuestionado. Entonces, lo que marcan es que el control de convencionalidad que deben ejercer de oficio los tribunales y los órganos de justicia es una fórmula que permite que los derechos humanos sean respetados más allá de lo que digan las normas internas. Y esto ya había sido reconocido por nuestra Corte Federal en Maceo en el año 2007. La Corte Interamericana diseña el control de convencionalidad en un fallo respecto de Chile que es Almonacid Orellano en 2006. Y ese mismo año, hacia finales de ese año, en Trabajadores Cesados del Congreso va a decir que los tribunales internos deben ejercer de oficio el control de convencionalidad. Bueno, la Corte Federal Argentina, en el fallo Maceo del 2007, cita al Almonacid Orellano, con lo cual recoge este control de convencionalidad como obligatorio desde el ámbito también interno. Ese control de convencionalidad lo que marca entonces es que no importa la legislación interna, en materia del derecho al recurso, debe ser respetado en el control de la sentencia condenatoria la idea de revisión integral abarcando cuestiones de hecho y prueba. Esto es lo que marcó la Corte Interamericana en Herrera Ulloa y también nuestra Corte Federal en Casal y Salto recogiendo el estándar de Herrera Ulloa. Pero lo importante es que aquellas provincias que tengan una regulación del recurso de casación como clásico recurso de derecho, tienen que adecuar la legislación, pero mientras no lo hagan, los órganos de justicia deben aplicar el concepto de revisión integral. Lo que hizo el Ministerio de Justicia es superador en el sentido de que cumplió con la obligación que le impuso la Corte Interamericana, con el punto dispositivo 7. Es cierto que lo hizo fuera del plazo del año otorgado, pero es cierto que lo hizo. Y es más, solo mandaba ese punto 7 la puesta en vigencia del 358 para la justicia federal, pero también lo hizo para la justicia nacional, insertándolo a ese artículo 358 en la dinámica del Código Lebel. Esto es digno de aplausos porque supone poner a la República Argentina en una línea de acatamiento de las resoluciones de los órganos de protección internacional de derechos humanos. Y esto yo creo que es un valor que vale destacar. Hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.